Hoy tenemos el placer de traer este taller que tiene como por nombre Así se crea un podcast. Tips para comenzar en el mundo del sonido, el cual está a cargo de Juan Felipe Vargas. Sin más preámbulos, Juan, bienvenido a Aprender en su parche. Muchas gracias, Julián, por esta bienvenida. Primero que todo, presentarme para todos los participantes. Yo soy Juan Felipe Vargas, estudiante de periodismo en la Universidad de Antioquia. También soy miembro del equipo de apropiación, soy auxiliar de programación desde hace como año y medio ya. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el podcast. Va a comenzar a compartir pantalla. Como les dijo Julián, el taller de hoy se llama Así se crea un podcast y lo primero que les voy a explicar es por qué quiero hablar sobre el podcast, porque desde que comencé en la carrera de periodismo me ha gustado el mundo del podcast. Eh, Dayana, escribiste por el chat que si te pueden habilitar la cámara. Creo que no es necesario, a no ser de que vayas a hacer una pregunta, que puedes levantar la mano y Julián les estará dando la voz. También recordarles eso. Si tienen dudas, me les pueden levantar la mano, pueden dejarlas por el chat. Yo voy a estar también muy atento a eso para solucionarlas. Ahora, continuando con un poquito con esta. Ah, listo. Eh, ya, Julián, entonces te dará permiso para habilitar la cámara. Entonces, continuando con un poquito de esta presentación, lo primero es que yo soy estudiante de periodismo. Como les dije, desde mi segundo semestre estoy en este mundo del podcast. Y es que lo primero que tuve con el mundo del podcast fue una clase en la cual nos hablaban sobre el podcast y eso me llevó tanto a esa intención y tanto a ese gusto que me metí en un grupo de comunicaciones de la facultad en el cual hacíamos un podcast que se llamaba Dosis Mínimo. Era sobre temas de la universidad, sobre todo eso. Y desde ahí fue cuando comencé como a explorar todo este mundo del podcast. Luego, con el paso del tiempo, yo casi todos mis trabajos en la universidad los he presentado en el formato audio, hasta el punto que el año pasado, en 2022, un trabajo que había realizado para el semestre 2021-2, lo presenté a un premio muy importante de periodismo que se llama Premio Simón Bolívar, que es el premio más importante de Colombia, y tuve la fortuna de ganármelo. Entonces, también tengo ese reconocimiento en el mundo del audio. Eh, Incluso en este momento yo ya me encuentro terminando mi carrera y mi trabajo de grado lo estoy haciendo también en el formato podcast. Entonces, como que yo a lo largo de toda la carrera he navegado mucho en este mundo, he explorado mucho, he tenido mucho gusto por este mundo del audio porque prefiero escuchar audio, a ver videos, prefiero acostarme escuchando un podcast antes que viendo una telenovela, por así decirlo. Entonces, por eso yo creo que soy una persona muy amante del podcast y que me gusta compartir lo que conozco y lo que he aprendido de todo esto. Entonces, por eso les traigo el taller del día de hoy. Eh, para comenzar, vamos a hacer una actividad que es como un tipo Kahoot, pero es con otra aplicación que se llama Quizzes. Los invito a que pueden escanear este código QR o también ya les vamos a compartir el link por el chat para que se unan a esta actividad. Entonces pueden escanear este código QR. Es una actividad donde vamos a hacer varias preguntas para conocer cuál es el conocimiento que tienen ustedes sobre el podcast, para saber cuál es la base que tenemos, qué tanto les debo explicar y qué tanto conocemos sobre esto para saber de qué hablamos en este principio. Entonces, este es el link. Se los voy a compartir también por el chat. Ah, listo, ya los compartió Julián. Aquí espero unos minuticos para que se unan. Hola a todos. Es un cuestionario muy básico, son 10 preguntas, se hace muy rápido y esperemos a ver qué tanto conocen ustedes sobre el podcast. Comenzamos a las 4:12 para que esperemos que todos se puedan conectar todos. Les van a aparecer las preguntas en la pantalla, ustedes deben de seleccionar la opción que más se ajusta a lo que ustedes creen que es la respuesta correcta y pues no hay buena ni malo, o sea, no es como que vayamos a ganar algo, sino que es como para saber cuál es el conocimiento del grupo en general sobre el mundo del podcast. Para yo después explicarles un poquito qué es el podcast, para qué sirve y cómo lo vamos a hacer.
Vamos viendo quiénes son los que van respondiendo más rápido y correctamente. La respuesta a esta primera pregunta es, el podcast es una producción de audio para streaming. Así seguimos en la tabla. Y es que, como les voy a explicar ahorita, el audio no debe tener fallas. Ahorita les voy a explicar algunos tips para grabar y cómo podemos configurar eso para que lo ideal sería no tener fallas, porque si encontramos fallas en el audio, eso va a distraer a nuestros oyentes completamente y va a evitar que lo escuchen. Explicando un poquito esta pregunta, la música es una de las posibilidades sonoras que tenemos y lo ideal es que no se puede escuchar a lo largo de toda la transmisión ni debe ser muy fuerte ni muy invasiva, sino que deben de ser como pequeños fragmentos que le den importancia a momentos, que influyan en la narración del audio y que creen una historia. Ahorita les voy a explicar mucho más de esto y sigamos con la siguiente pregunta. Y bueno, en esta casi todos lo respondieron bien. La presentación debe tener una música característica y el nombre del podcast. Normalmente a esto lo solemos llamar cabezote. Al grabarlo, lo preferiblemente, tanto para grabarlo y editarlo, es usar audífonos. ¿Por qué? Porque así podemos estar más concentrados en el momento del audio que en otros sonidos externos, como puede ser el viento o personas hablando a lo lejos, carros que pasan, muchos sonidos que nos pueden distraer. Entonces, por eso lo ideal siempre es llevar audífonos. Esta pregunta es muy importante por lo que les voy a contar ahorita, y es que los testimonios, por así decirlo, son las entrevistas o audios que utilizamos de otras personas. Esto suele ser muy importante porque le da como una esencia humana a las personas, pues a los audios. Es como que no es lo que yo estoy diciendo, sino que somos más personas que lo validan. Entonces suele ser muy importante dentro del audio y es muy importante que, por ejemplo, cuando estemos usando esos testimonios, no ponerle música de fondo o sonidos así que nos puedan distraer porque suelen ser la parte principal de un podcast, casi siempre. Ahorita les voy a profundizar un poquito más cuando hablemos del guión sobre esto, pero básicamente la estructura, sin importar del podcast o el formato que sea o del género que escojamos de podcast, muy importante que tenga un inicio, nudo y desenlace, por así decirlo, como todas las historias. Eso se llama ay, se me fue en este momento, como la construcción aristotélica de la narración y es algo que llevamos haciendo de toda la vida y que va a funcionar para siempre. Y la última pregunta para finalizar y que continuemos con el taller. Puede ser informal, depende del formato y estilo. Si lo que queremos conseguir es algo muy profesional, qué pena yo me metí un momentico todo. Bueno, como les está diciendo, dependiendo del formato que queramos usar y del género que vayamos a usar. Como les voy a explicar, esto hoy en día casi todas las personas podemos conseguir una grabación muy profesional. Y eso es lo que yo quiero invitarlos a hacer a ustedes, que vean que con muy poquitos contenidos, con muy poquitos equipos, con muy poquitas cosas, podemos encontrar cosas muy buenas y casi todas las aplicaciones hoy en día son gratuitas. Los celulares traen muy buenos dispositivos para grabación y dan calidad casi profesional. En algunos momentos voy a estar muteándome porque tengo que toser, ando con una gripa que no me suelta desde hace días, para que sepan que van a haber momenticos en los que voy a silenciar el micrófono. Bueno, volviendo con esta presentación, les voy a hablar qué necesitamos para crear un podcast. Son varios pasos. Lo primero es como la idea de qué es lo que vamos a hablar en ese podcast. Hay muchas veces que la idea surge de la nada, como decía en uno de los videos de invitación para el taller, y muchas veces que estamos sentados con amigos y que decimos como, ve, hagamos un podcast porque nosotros echamos chisme muy bueno, contamos muchas historias. Y sí, hay muchas veces que las ideas llegan así de la nada, pero también hay otras formas de entrenar la mente para generar esas ideas, para entrenar la creatividad. Luego, una vez ya tengamos esa idea, necesitamos estructurar un guión para dejar plasmado, escrito, todo eso que queremos hacer. Cuando ya tenemos el guión completamente planteado, debemos de comenzar a grabar todos los audios que tenemos disponibles, nuestra voz y tenemos la posibilidad de hacer la música, grabar los efectos de sonidos y en un momento cuando no podamos conseguir todos esos sonidos porque pues tampoco somos los mejores haciendo sonidos especiales y tenemos todas las habilidades, hay muchos bancos de sonidos adicionales que podemos consultar para recolectar todo el audio necesario para crear el podcast y ya pasar a un último paso de edición en el cual ya vamos a construir y a unir todo eso que ya tenemos
y pasarlo a un lugar más físico en el cual vamos a comenzar a trabajar y en el cual vamos a editar para terminar con todo listo. Voy a ir paso por paso, les voy a contar tips de a poquito sobre todo. Tampoco puedo profundizar en mucho en cada uno de los puntos porque nos quedaríamos aquí toda la tarde, entonces esa no es la idea. Pero, como les digo, vamos a comenzar con la idea. Y es que aquí les traigo bastantes tips de cómo nos llega una idea, cómo surgimos esa creatividad. Lo primero es que les digo, manténganse informados, mantente al día, escucha muchas cosas y así consultando las noticias, consultando redes sociales, vamos a saber qué es de lo que se está hablando y qué es lo que le interesa a las personas. En el segundo punto, les digo, no se queden únicamente con lo que ustedes hacen o con lo que les gusta, sino que busquen otros podcasts. Y de hecho ese va a ser uno de los puntos finales que vamos a tener en el taller, en el cual vamos a hablar sobre cuáles son esas opciones de otros podcasts que podemos escoger, algunos que yo les traigo recomendados. También quiero que ustedes me recomienden podcasts para oír, porque como les digo, me encanta escuchar podcasts porque uno escuchando a los otros aprende mucho y también le llegan nuevas ideas sobre contenidos. En un tercer punto, conversa con tu audiencia. Puede que nosotros aún no tengamos creado un podcast, pero ya sabemos quién va a ser la audiencia. Nuestra audiencia inicial casi siempre van a ser nuestros amigos o familiares. Entonces, como hablar con ellos de, ve, ¿qué te interesa? ¿Qué tal si hago esto? Y así van a llegar muchas ideas para nuestros podcasts. Consume otros medios porque, como les digo, el podcast viene, por ejemplo, inspirado mucho de la radio y aunque no es hacer radio digital porque no es lo mismo, entonces es como ver qué puedo sacar de otros medios, qué puedo sacar de la radio que sea interesante, qué puedo sacar de la televisión y así van a llegar muchas ideas. Luego tomaré eventos que son como esas fechas especiales y por ejemplo, es muy importante que cuando estemos en fechas como el Día de la Madre, Amor y Amistad, Navidad, centremos nuestras ideas en esos eventos porque eso es lo que más público va a atraer. Mucha gente va a llegar pensando en esos públicos objetivos y en esos temas, y entonces es muy importante que les hablemos ya vendiéndoles eso, porque si estamos en Días de la Madre, no vamos a hablar de Navidad en mayo, no serviría para nada. Luego, colaboraciones. Muchas veces trabajar solo está bien, pero cuando se trabaja con otras personas, aprendemos demasiado porque son diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. Este penúltimo es muy importante y atraviesa casi todos y es anota tus ocurrencias. Todas las ideas pequeñitas así que tengan y que ustedes digan, ay, no, es que eso es imposible, váyanlas escribiendo en una libreta. Puede que el día de mañana les digan, ve, hagamos esto y tú digas, ve, si yo tengo tales ideas. Y así ya vas a tener todo escrito, no por ahí volando como si fueran pajaritos y prueba nuevos formatos, no encasillarse con lo que estemos haciendo en ese momento y no que yo voy a hacer un podcast de entrevistas y no me voy a salir de las entrevistas, sino que probar nuevos formatos puede llegar nuevas ideas, pueden generar nuevas cosas y puede que nos gusten las cosas nuevas. No está mal probar nuevos formatos. Entonces, una vez ya tengamos esa idea nueva que necesitamos, lo que necesitamos es escribir un guión. Como les digo, para escribir un guión, lo principal es el storytelling, o sea, tener muy claro esto de contar historias, porque nada engancha más que un chisme bien contado. O sea, yo creo que a ti te llega una amiga y te dice, ay, no, te tengo un chisme, y se pueden quedar horas y horas hablando de un chisme. Entonces, la idea es que nuestros podcasts parezcan un chisme sobre lo que nosotros queremos hablar, que sean historias de, ay, no, es que mira, a Juanito le pasó tal, y hacerlo interesante con ese formato chisme, por así decirlo para que todas las personas estén escuchando eso. Y ya, hablando un poquito más de lo técnico, les voy a mostrar un formato de un guión, de un podcast que alguna vez hice en una clase. Está aquí. Y como ven, esto es un guión mixed up, como lo dice en el título, en el cual tenemos el número de episodio, el número de temporada y la fecha que se va a publicar. Ya luego tenemos, ajustamos quién es el productor, quiénes son los locutores, cuál va a ser el formato y comenzamos a escribir el guión. Entonces la idea es aquí que dejemos todo muy claro de cuál va a ser la duración del tiempo de cada entrada, cuál va a ser la duración de tiempo de cada una de las músicas, cuáles van a ser los efectos, si va a tener música, todo. Dejar todo aquí muy claro para que así cuando lleguemos al momento de grabación, edición, ya tengamos muy claro dónde va cada cosita. Y así no tenemos que estar pensando como, ve, pero es que esto sonaría mejor aquí, o es que esto podría ser así.
sino que así ya vamos a llegar con las ideas muy claras, vamos a hacer todo más fácil. Y si comenzamos desde un principio con un paso a paso muy estructurado, va a ser todo muy llevadero. Por ejemplo, aquí en este, como les decía, ahí están los cabezotes, que como les dije en el quiz, un cabezote es esa entrada que suele tener música y una voz, por así decirlo, como muy entrante, que va a decir el título del podcast para que uno desde el principio sepa qué es lo que va a escuchar. Si este podcast se va a llamar, como se llame, necesitamos decirlo desde ya. Por ejemplo, este podcast, no, rota lo que sabes y le ponemos una música desde el inicio. Entonces, es muy importante. eh, está Yana Bravo pidiendo que le activen la cámara, qué pena. Y continuando, entonces, como le está diciendo, luego se encuentran esas cortinillas que son como descansos de audio que damos entre mucho texto, por así decirlo, o entre mucha voz. Y así vamos a poder facilitar que la gente no se aburra a lo largo de nuestro podcast. Entonces necesitamos darles cortinillas de audio que son como espacios entre el texto y el texto para poder continuar. Luego, como ven, vamos a encontrar así una estructura. Ustedes pueden crearlo a su modo. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando voy a hacer un podcast para grabar mi voz, no escribo mucho más que, eh, ¿cómo se llama esto? Como las ideas principales. Y así yo sé que me va mejor improvisando un poquito si ya tengo las ideas principales que escribiendo a lo largo de todo el texto. Eso depende de cada persona. Hay personas que sí prefieren escribir toda la estructura, generar todo desde un principio, pero hay otros como yo que funcionamos más desde la improvisación. Entonces, por ejemplo, yo aquí escribo, esta intervención va a ser presentación. Qué bueno, este es un archivo que no puedo editar. Hago una copia. Entonces, esta va a ser la presentación. Yo ya sé que en esta presentación lo que yo voy a hablar va a ser tales cosas, entonces puedo poner aquí al frente, no te olvides de hablar de tal cosa, y así ya van a quedar las ideas mucho más claras desde este guión, pero siempre manteniendo lo que les hablaba aquí del storytelling, para que comencemos a contar historias, historias como si fueran chismes. Luego va ese espacio de grabación. En el espacio de grabación, como yo les digo, hoy en día casi todos los celulares tienen una grabación de audio muy buena. El problema es que no suelen venir con aplicaciones de grabador de audio, pero por ejemplo en Android hay muy buenas aplicaciones de grabador de audio. Usted uno busca en la Google Play Store y busca grabador de voz y vas a encontrar muy buenas y así generar sonidos, grabar esas cosas, esos sonidos del ambiente si queremos darle un sonido de ambiente, por si es un podcast de historias, por si es un podcast más narrativo. Entonces, todo eso podemos hacerlo con el celular. También tenemos la opción de grabar con los audífonos. Hay audífonos que graban muy bien, que tienen muy buen micrófono, pues con el micrófono de los audífonos, pero hay otros que no tanto. Entonces no es lo más recomendable. Podemos hacer pruebas. Ya, si vamos a grabar nuestra voz, muchas veces nosotros tenemos un error con las P's y es que hacemos mucho popeo, como, y entonces eso no es lo mejor. Por eso yo recomiendo alejar un poquito el micrófono, por así decirlo. Voy a prender mi cámara para que me vean, qué pena. Alejar un poquito el micrófono como a esta distancia y así vamos a evitar todos esos sonidos. Pero hay otro problema que tenemos normalmente, el sonido ambiente. Cuando vamos a grabar en nuestras casas, puede que en nuestras casas haya mucho ruido de fondo, pasen muchos carros, tengamos una vecina que pone música. Para eso, lo mejor es buscar un lugar muy callado y encerrado. De ser posible, cerrar todas las ventanas, cerrar todas las puertas mientras grabamos. Pero también necesitamos que sea un espacio no muy plano, porque el sonido puede rebotar con las paredes y puede generar que nuestras ideas se comiencen a rebotar y a generar eco. Entonces, el sonido no va a quedar lo mejor. Yo lo que recomiendo siempre que alguien me pregunta, ¿ves que necesito grabar voz? ¿En qué lugar puedo hacerlo? Yo digo, hazlo en el closet. En el closet con la ropa, queda el audio muy bien grabado, queda sin ruidos y evitas completamente el eco. Con el celular, con el micrófono del celular, con un micrófono externo, te metes al closet y ahí va a quedar un sonido muy bueno porque no va a tener donde rebotar, no va a tener nada. Y es casi un sonido profesional, casi un sonido de cabina. Muchas veces yo
he tenido la oportunidad de grabar en cabina y la diferencia auditiva no es mucha comparada con lo que se puede hacer con el celular o con muchos de los equipos de hoy en día. O sea, una grabadora no vale mucho, pero no es tan necesaria. Y una vez hayamos grabado todos esos sonidos, a lo que vamos a pasar es a esto de los bancos de sonidos. Es que muchas veces no queda, ese sonido que queremos no queda como lo esperábamos y entonces queríamos grabar unos pasos para contar una historia, pero no suenan bien. Queríamos grabar un sonido, pero no nos quedó bien. Entonces, si escanean este código QR, vamos a ingresar a un Padlet en donde les traigo varios contenidos, como son los bancos de sonidos. Igualmente les voy a compartir el link por el chat de este Padlet, donde vamos a tener los bancos de sonidos y ya les voy a explicar qué son bancos de sonidos. Este es el enlace del Padlet. Me dicen si pueden entrar. Ojalá sí, si no cambio la configuración de la aplicación, que puede ser que esté mal. Y vamos a continuar. Entonces, como ven, aquí encontramos varias columnas. La primera es lo que les voy a hablar en este momento, que son los bancos de sonidos. Como les dije, hay muchas opciones para descargar audios, música y sobre todo que sean de acceso gratis, que sean de uso gratis, porque podemos encontrar muchos sonidos, pero que son pagando. Entonces, la idea es que sean gratuitos porque hay muchas opciones. Esto, entonces, por ejemplo, voy a ingresar a esta Blue Dot Sessions, que es de música. Entonces, aquí vamos a encontrar mucha música gratuita, mucha música que podemos usar completamente gratis, descargar el archivo de audio para después pasarlo a edición, porque muchas veces no somos músicos y no podemos generar música así tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, en esta, ya aquí encontramos un montón de sesiones musicales de todos los géneros, podemos filtrarlo dependiendo de nuestro mood, de nuestras emociones, de la densidad de instrumentos que queremos, de la energía que queremos que tenga la música, de si queremos que sea dramática o alegre, o el ensamble si queremos que sea eléctrico o acústico. Una vez ya hayamos configurado todo esto, eh, podemos comenzar a escuchar cuáles son las canciones que nos gustan y hasta que seleccionemos, por ejemplo, me gustó esta, entonces ya yo le doy, selecciono esta, espera, eh, bueno, me gustó esta, ya la escuché, aquí como ven se está reproduciendo y le doy aquí en este botoncito donde dice descargar, le doy en el botón y aquí van a encontrar los derechos de uso. Entonces, por ejemplo, nos dice cuáles son las licencias creativas de estos documentos. Muchas dicen que se pueden usar, pero debemos de darles créditos a los artistas y muchos audios funcionan así, porque no podemos grabarlos, pero igual es como bueno darle ese crédito a las personas que lo hicieron para saber cuáles son las licencias de uso. Ya le damos clic aquí en el nombre, por ejemplo, a esta. Estos son los créditos que tenemos que darle, los derechos y como ven, ya aquí se descargó la música y ya queda lista para pasar a la edición. Ya tenemos todos los audios grabados que escribimos en ese guión, todo lo que habíamos planteado en ese guión. ¿Y qué pasamos? Como ven aquí en esta siguiente pestaña, pasamos a la edición. Esa edición suele ser digital. eh, Qué pena me confirman que Federico dijo que si todos se escuchan, ¿cierto? Que sí me están escuchando. Que En estoy este hablando momento te solo. escuchamos perfecto, Juan. Ah, listo, muchas gracias. Que me entró el miedo que estuviera hablando solo. Y entonces, como les decía, tenemos muchas aplicaciones para editar audio. Aquí en el Padlet también les traigo cuáles son las opciones que yo recomiendo. La primera opción que yo recomiendo es Audacity porque es la opción gratuita. Para mi gusto, quizás no es la mejor herramienta porque yo suelo usar Audition, que es de Adobe, pero toca piratearla y es complicado. Entonces, tenemos opciones gratuitas y muy buenas como son Audacity o Reaper. Por ejemplo, en Audacity, si le dan clic aquí a este link, les va a ingresar y ahí mismo pueden descargarlos gratuitos, muy fácil, es muy interactivo para cada persona. Les voy a mostrar un archivo que yo ya tenga editado, pero en Audition, para mostrarles cómo se ve un poquito de esa edición, cómo funciona, cómo ingresamos los audios.
todo. Estoy viendo la aplicación y voy a abrir un archivo reciente. Este que es el primer capítulo de mi trabajo de grado, como les decía al comienzo, que también es un podcast. Entonces, como ven, aquí son un montón de audios. Esto era una grabación como de 2 horas, de toda esta sección verde que ven, pero yo tuve que resumirla a 40 minutos porque fue una entrevista muy larga. Eh, bueno, te voy a responder, Paula, eh, desde la universidad, ¿qué aplicaciones tienen que podamos usar? Los mis profesores, ¿qué recomiendan? Que se use Reaper o Audacity. Siempre suele ser, porque, o no sé si me estás preguntando por las aplicaciones de edición o por los bancos de sonidos, que ya me entró la duda con la segunda pregunta. Pero mis profesores siempre recomiendan que usemos Reaper o Audacity porque son gratis. Yo, porque utilizo mucho las aplicaciones de Adobe, pago una suscripción de estudiantes, eh, porque, eh, por así decirlo, es muy barata y me ofrece todas las aplicaciones a 30.000 pesos mensuales. Y yo las necesito mucho y para evitar estarle metiendo virus a mi celular o descargarme de forma pirata, no lo hago, pago eso. Pero, o sea, Audition y Reaper funcionan completamente igual y no estoy completamente listo para eso. Listo, voy paso a paso. Me están haciendo varias preguntas, voy a ir paso a paso respondiéndoles un poquito. Como ven, voy a entrar a este audio. Entremos a este. Este es un audio de los que yo subí, entonces yo ya tengo los archivos grabados, los importé, todo listo, ya los tengo en la aplicación. Todas las funciones, eh, todas las aplicaciones funcionan muy similares. Por ejemplo, esta fue la canción que acabo de descargar, la importé y brevemente, como ven, esto aquí en el dibujito tiene unos picos de audios. Ese es el nivel de audio por el que nos pregunta Sergio. Esos son los niveles de audio. Incluso aquí al lado, en la zona inferior, voy a reproducir un momento y que ustedes van a escuchar, pero aquí en la zona inferior van reproduciendo las zonas de audio, ¿cierto? Y entonces vemos la intensidad del audio que tiene. Si quisiéramos equilibrarlo todo, seleccionamos la zona que queremos equilibrar y le subimos el volumen hasta que quede todo, por así decirlo, más al mismo nivel. ¿Qué nos puede pasar? Porque muchas veces grabamos una conversación, la otra persona está más lejos y se escucha más bajito a la otra persona. Tenemos esa opción. No sé si así respondo un poquito a tu pregunta, Sergio, pero voy a continuar con la respuesta, con la próxima pregunta, que es la de Erika, que me pregunta sobre el micrófono que yo uso. Yo grabo con mi celular y siempre digo, grabo así con el celular sin micrófono ni nada. También tengo un micrófono, pero se lo suelo utilizar para videos que compré en el Miniso súper barato, como 10.000 pesos, y graba súper bien. Entonces yo digo que para el audio no es necesario comprar una grabadora de 900.000 pesos porque no la necesitamos. Con el celular o con un micrófono barato o con muchas opciones que tenemos ya podemos grabar muy buenos audios. No sé si han visto, por ejemplo, videos de influencers que tienen un micrófono chiquitico y eso funciona muy, muy bien. Y suelen ser micrófonos muy baratos y que ya con eso podemos solucionar completamente todo. Entonces, como les estaba diciendo, aquí en la edición, ya ahí cada uno de los audios los organicé con los niveles de sonido, les quité el ruido y todo. Y voy a ingresar aquí a la mezcla. La mezcla es donde vamos a juntar todos los audios. Como ven, yo aquí en la mezcla tengo en esta sección morada la música, efectos sonoros, y en la sección verde es la voz. Mi trabajo de grado es mucho sobre entrevistas, es sobre anécdotas de vida. Entonces, la voz es la principal seductora de nuestro podcast. Entonces, por eso tengo tanta voz y como ven y les hablaba, el nivel de audio suele ser muy parejo para intentar que todas las voces tengan el mismo protagonismo, excepto en esta que arriba hay como un aumento de voz. Es muy importante mantener esos aumentos porque eso le da como intención a todo el trabajo. Si tienen Audition, va, la idea no era centrarme tanto en Audition porque, o sea, me podría quedar aquí explicándoles mucho Audition, pero les vamos a ver que me preguntan cómo le quitamos el audio. Ay, es que mi computador se está poniendo lento. No soporta estar en llamada de Zoom y en Audition.
Bueno, entonces entramos al audio que queremos. En Audition tenemos varias opciones. Funciona muy similar en, en Audacity o en todas las otras aplicaciones. Suelen tener una ventana que dice efectos y encontramos una que dice reducción de ruido. Podemos ver cuál es la reducción de ruido que queremos tener, si una reducción más de ruido más profunda, es la que recomiendo la adaptativa, porque tampoco es bueno dejar ese sonido completamente plano, porque la verdad, el silencio no existe. O sea, el silencio como tal nunca debe existir, es un efecto porque en ningún momento estamos completamente callados, siempre hay un audio de fondo, o si estuviéramos completamente callados, escucharíamos nuestros órganos, nuestro corazón. Entonces, el silencio siempre es un efecto. Si nosotros agregamos silencio en una parte del podcast, es un efecto porque queremos darle una intencionalidad, una pausa. Entonces, por eso yo digo, reducir el ruido completamente tampoco es bueno tener un poquito de ruido de fondo, que no esté contexto de, ves que ellos están grabando en la calle, ves, ellos están grabando en una cabina. Y una vez ya hayamos exportado toda esta información, eh, nos queda, nos queda un archivo de audio muy similar al que ya les voy a mostrar. Voy a cerrar todo esto para que no se muera mi computador, que se puso lento con esa aplicación. Bueno, voy a entrar aquí, les muestro un archivo de audio, creo que lo tengo por acá. Y una vez ya tengamos todo eso, nos va a quedar así completamente junto. El que les estaba mostrando era este. Entonces ya queda un archivo de audio completamente normal y que muchas veces ya queda listo para subir a las plataformas, o sea, queda en archivo MP3, queda completamente audible, completamente funcional, y así con todas las aplicaciones. Una vez ya tengamos todos estos pasos listos, todo este proceso realizado, eh, bueno, por aquí Erika nos recomienda un software nuevo que yo no conozco, la verdad nunca lo he usado, se llama Ableton y dice que funciona muy bien y que sirve mucho. Yo la verdad no lo conozco, pero también están las recomendaciones de ustedes. Eso es lo bueno de estos espacios entre estudiantes, que todos podemos recomendarnos cosas. Volviendo aquí, entonces, una vez ya tenemos todo esto creado, podemos subirlos a las plataformas, por ejemplo, subirlo a SoundCloud, subirlo a Spotify, que todo eso es completamente gratis. O sea, para uno publicar podcast, nadie le va a cobrar nada, no tienes que pagar una suscripción de nada. Para subirlo a todas esas plataformas es completamente gratuito. O sea, uno viene acá y busca Spotify para podcasters y desde ahí es de donde se sube. O sea, uno ya sube, inicia sesión y desde aquí sube todos sus archivos de audio y ya, así es como comienzan a crear todos esos podcasts. Y ahí después viene un espacio de marketing, que yo lo que más les recomiendo a las personas es que generemos una interacción en redes sociales, porque es lo que más puede atraer gente a ese podcast. Y una parte mala, por así decirlo, del podcast es la financiación. No suele ser financiado, esas aplicaciones no pagan nada por reproducciones, sino que toca financiarlos a través de otras formas. Y eso es algo que debemos de pensar si queremos trabajar en eso. Ya para ir terminando, si no tienen dudas o si tienen preguntas, les dejo este espacio mientras les hablo un poquito de estos podcasts recomendados. Sí, la grabación se les va a compartir a todos. Pasando, ¿a través de qué forma se pueden financiar? Mucha gente lo que hace es vender publicidad directa a empresas, entonces meten un poquito de publicidad al principio vamos a hablar de inserte marca que quieras y allí hacen ingresos. O otro método que tienen es el crowdfunding, que son como venderle suscripciones a las personas para darles contenidos adicionales, como por ejemplo son aplicaciones como, pues, en este momento, pero hay aplicaciones como Baki o así que uno le dan plata y tú les das un contenido adicional. Es lo que suelen hacer casi todos los podcasters del mundo, porque la verdad hacer podcast no da mucho dinero, pero es muy divertido, es muy satisfactorio como generar todo eso y que lo escuchen a uno y que le digan, ve, tan bajano eso que hiciste, tan bueno eso que hiciste, y puede llegar al punto de que sí,
Por ejemplo, va aquí, hay otra aplicación que en este momento se me da el nombre. Eh, sí, como les dije ahorita, Sergio nos dice que Spotify tiene una aplicación Spotify por Podcaster, que esa aplicación es simplemente para subir nuestros contenidos. Pues tenemos que tener el audio, portada y texto, y ahí es donde los vamos a subir para publicarlos en Spotify. También podemos publicarlos completamente gratis en Spotify, podemos publicarlos en YouTube. O sea, hay muchas formas de publicación, pero casi ninguno de esos da, eh, no da como plata, por así decirlo, para vivir. Volviendo, les iba a hablar que quiero que ingresen al Padlet, ojalá por el chat se los volvamos a compartir, para que me cuenten cuál es ese podcast que a ustedes les gusta, cuál es ese podcast que ustedes me recomiendan, porque es muy interesante escuchar eso, porque no todas las personas escuchamos lo mismo. Yo soy una persona que escucha podcasts de todos los géneros y aquí les voy a recomendar algunos. Por ejemplo, este que llama ¿Qué visaje la vida? Es de unos muchachos de Bogotá, que es básicamente hablan y es puro humor. Es una conversación de mucho humor. Ustedes se regalan dudas, también es de Bogotá y es comienzan una conversación con una pregunta y se van hablando de eso y es como súper filosófico, súper introspectivo, muy interesante, íntimas stories que este sí es de acá de Medellín, son unas muchachas que la están haciendo muy brutal y son historias interpretadas, historias íntimas, historias que suelen ser de amor, cosas así que uno es como wow. Y este caso 63 que es producido propiamente por Spotify y que lo que hace es una narración, por así decirlo, ficticia, pero lo meten a uno en una historia genial. Entonces, en serio, que uno escuchando eso es como si estuviera viendo una película, uno todos los audios los escucha, todos los lleva a una nueva historia. Entonces, les voy a volver a compartir el link para que me dejen ustedes todas esas podcasts que deberíamos de escuchar ustedes y sus compañeros. Este Padlet queda para todos, con todos los archivos y que para todas las personas, porque como ven, ay, yo escucho ciertos géneros, pero todas las personas escuchamos cosas diferentes. Entonces la idea es que ingresen aquí, ingresen los podcasts que ustedes me recomiendan. Por ejemplo, aquí me ingresan podcasts de la universidad, podcast de astronomía, este Urbi que no sé qué, ¿saben? Ingresan muchas cosas, Diana Uribe, que es historia, periodismo, o sea, es muy tesa esa señora. Y así, escuchando todos esos podcasts que nos van a recomendar los compañeros, vamos a aprender mucho más. Eh, y listo, ya eso sería lo que les traía para hoy. Que si tienen dudas, si quieren que les muestre algo más, esa es la idea. Eh, Eso depende. Hoy en día hay muchos estudios que dicen que suelen ser poblaciones más jóvenes, pero yo creo que todo el mundo escucha podcasts de todas las cosas. Dependiendo de tu tipo de contenidos, podrías hacer un estudio de a quién les interesa, hacer como una proyección de ver a quién le puede interesar lo que estás haciendo, a quién se lo puedes vender, quién lo vas a escuchar. Y eso depende mucho, porque no es como que haya un rango de edades recomendado. Porque, por ejemplo, en mi casa, yo he visto a mi mamá que tiene 50 y tantos años haciendo podcast y pues ella no escucha los podcasts que yo escucho, claramente, pero muchas veces la he encontrado haciendo eso. Entonces yo creo que es imposible acumularnos en una sola edad y yo creo que es imposible configurar eso. Más fácil, dependiendo del género que nosotros tengamos, eso va a hacer que tengamos o no cierto tipo de público. Si yo voy a hacer algo más infantil, pues va a ir a un público infantil y así funcionaría con cada podcast. Luego, bueno, ¿cada cuánto debería publicar un podcast? Yo creo que esto depende mucho del grueso del contenido, de cuánto tiempo tengamos. Yo he visto que muchas plataformas suelen hacerlo semanalmente porque son podcasts largos, entonces lo que buscan es que las personas en ese largo de la semana puedan escuchar ese podcast y hacerlo como cada la semana para que tengan el tiempo para escuchar ese podcast. Pero, por ejemplo, hay podcasts cortos que publican diario. Hay uno que se llama Huevos Revueltos con Política, que es de La Silla Vacía,
y todas las mañanas a las 5 de la mañana publican un podcast cortico contando cuáles son las historias más importantes para ese día. Es súper divertido para mantenerse informado, es súper fácil de consumir porque dura máximo 10 minutos y son esos 10 minutos que nos demoramos en el metro, en el carro, caminando, haciendo el desayuno. O sea, la idea de ese podcast es que lo escuchen haciendo el desayuno y es muy interesante cómo funciona. Pero también, como dice, es la decisión de cada podcast para mantener una calidad de formato, un orden, una organización, una planeación constante, de no hacerlo al azar de, ve, yo voy a publicar hoy, publico el martes y después vuelvo y publico un miércoles. No, la idea es tener un cronograma hecho, una experiencia para que los usuarios sepan mucho mejor a diario cómo es que vamos a consumir, que esperen. Ay, no, es que yo sé que todos los jueves voy a escuchar el podcast de Juan Felipe y todos los jueves a las 8 de la noche está publicado. Como les dije, ese ejemplo de nuevos revueltos con política sale todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, todos los días cuando uno se levanta ya está eso publicado, ya puedes escuchar tus historias. Entonces, es muy eh, bueno tener todo eso cronogramado, depende de los gustos de cada persona. Voy a responder a Erika. ¿Hay algún grupo de famosos del podcast, así como los que estamos aquí, donde podemos continuar compartiendo ideas? Seguramente hay foros y cosas así, pero yo no conozco. Yo todo lo mío ha sido autodidacta. Eh, en mi pregrado antes habían grupos de comunicaciones que hacían podcast. Pues yo creo que lo mejor es que cada uno cree eso, cada uno se dé la oportunidad, cada uno como que intente eso, o si quiere hacerlo con sus amigos. Y seguramente en internet hay información sobre todo. No es como que Juan, tenga una página precisa para compartirlo, pero sí. hola Juan, ay qué pena, pero como respondiendo a lo que nos dice Erika, pues desde UDI Arroba tenemos la posibilidad de generar grupos encaminados en alguna temática que ustedes deseen. Por ejemplo, si de acá, de este taller, puede surgir un grupo de gomosos, de que desean aprender sobre podcast, ¿por qué no crearlo? Entonces, para las personas que deseen iniciar este grupo, pues en este momento cualquier persona, estudiante o que tenga un vínculo vigente con la universidad, puede escribirnos al correo de serviciosud@uda.edu.co solicitando que esté interesado en crear un grupo en la plataforma Mi Comunidad, que pues más o menos llevamos un año con ella, pero si ustedes están interesados no solamente con el podcast y desean crear otro tipo de grupos donde puedan compartir, ya sea con foros, con videos, imágenes, relaciones con alguna temática, pueden crear el grupo. Entonces, si alguien está súper interesado y, no sé, tener ser la posibilidad de ser administrador y empezar a invitar personas que se puedan unir, ya saben que nos pueden escribir al servicios ud@uda.edu.co. Eso, entonces de pronto ahí más adelante, Erika, nos estaremos conectando para mirar entonces poder continuar con esta súper propuesta. No, muy interesante eso que les cuenta Julián. Por ejemplo, yo no lo sabía, pero es muy interesante que si este taller sale eso, pues tener un grupo, como les dije al principio, en grupo se aprende mucho. Ya seguramente Julián les va a compartir el correo por el chat para que lo tengan presente y que así es como se generan ideas, van a llegar. Y lo bueno así es que van a tener un público objetivo, van a poder generar su podcast y ya van a tener un grupo que los va a querer escuchar porque comenzar en el podcast es complicado, porque no es una promoción tan fácil, sino que la promoción le toca a uno independientemente desde redes sociales, y voz a voz, y puede ser complicado, pero siempre están las opciones, es lo recomendable para que todo el mundo lo haga y ya saben que hay gente apasionada, puede que en un futuro Erika esté liderando ese grupo y todos nos podamos unir y que estén muy atentos a las redes de Arroba porque en serio se mantienen ofreciendo talleres, cursos de todos los temas, de toda la información. Entonces es muy interesante que estén atentos a las páginas de Arroba, las redes sociales y que estén muy atentos a todo eso, invitarlos a todos los talleres de aprender es un parche, porque todos los estudiantes tienen cosas muy interesantes para decir. Así no sé si tienen más dudas.
Yo creo que incentivamos, eso es lo que también pretendemos de la estrategia de aprender es un parche, es que podamos mostrarle al mundo, mostrarle a la universidad que tenemos interés por alguna temática y por qué no aprender y reunirnos para hablar un poco sobre esa temática que deseamos crear. Entonces, yo creo que más adelante, para las personas que ingresaron el día de hoy a este encuentro, de pronto los estaremos invitando, también nos estaremos reuniendo con esas personas que están interesadas en crear el grupo. Y bueno, esperamos que no solamente sea Purga, sino puedan surgir también muchos grupos en la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces no sé si hay más preguntas para Juan. Mientras se van animando, si ya no hay más preguntas, quisiera agradecerte, Juan, por el espacio, por aceptar la invitación, por generarnos esa emoción, por incentivarnos a que nosotros también podamos generar nuestros propios podcasts y por qué no generar conciencia sobre ello y que podamos de una manera, a partir del podcast, transformar algún problema o solucionar algún problema que esté pasando en este momento en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro territorio, y no solamente pues problemas, sino también incentivar el aprendizaje con este formato tan interesante. Entonces, de antemano te agradezco mucho, también agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy y pues yo creo que también me llevo muchos aprendizajes y no ratificar, Juan, por este taller. No, pues agradecerles mucho a ustedes por toda esta atención, por la asistencia de todas estas personas. Eh, Como les digo, hay mucha gente en la universidad que sabe de eso, es buscarlos también aquí en esta presentación. Creo que antes de que nos vamos hay unos pares de encuestas, también está mi contacto por si tienen dudas y si yo no sé, pues si puedo ayudarles bien, si yo no sé, conseguimos quien sepa, porque este mundo del podcast es para explorar, conocer y que es algo que cada vez se viene escuchando más desde la pandemia. El audio ha tomado mucha más fuerza porque es algo que podemos escuchar mientras hacemos otras actividades y no nos exige nuestra atención al 100%. Entonces es un formato que viene en mucho incremento, que viene con mucha fuerza y que quién sabe puede que en un futuro cambie eso de la financiación, cambie todo eso y si ya estamos preparados, mucho mejor. Entonces agradecerle a todos los que asistieron, espero que les haya servido estos pequeños tips para que comiencen, para que se animen, graben sus podcasts y sí, muchas gracias también a ti, Julián, por esta invitación. Súper. No, muchas gracias nuevamente para todos los que nos acompañaron. También quisiera agradecerle al CETI por acompañarnos en este proceso de interpretación y que podamos ser entonces la universidad siga fortaleciendo estos procesos de inclusión. Entonces, muchísimas gracias también a las compañeras que nos acompañaron desde CETI. Y nuevamente les deseamos una linda tarde para todos y un hasta luego en la nueva estrategia Aprender es un parche.